Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena recordar que el IPADE no empezó en Clavería. No estaban listas las instalaciones. Pero además, al ir a prepararnos en Barcelona, asistimos a la inauguración de los primeros programas de ese año en hoteles de verano, que en la época del otoño e invierno están vacíos. Entonces el IES alquilaba uno de esos hoteles y ahí hacía sus inauguraciones. Como copiamos todo lo que pudimos copiar del IES, pues también pensamos que era bueno empezar en algún hotel. Pero en México no hay ese tipo de hoteles. Sin embargo, recorriendo los alrededores de la Ciudad de México, encontramos en Cuernavaca un hotel que nos recomendó Manuel Senderos, que él usaba para los fines de semana, que era la Casa de Piedra. Tenía 24 habitaciones. Nosotros teníamos 50 participantes, aproximadamente. Entonces tuvimos que rentar un hotel adjunto, hacer un aula provisional y pues las reuniones de equipo las teníamos en el jardín, mesas amplias, y ahí hay alguna foto de eso. Entonces, pues le contaba en alguna ocasión que fuimos a ver la Casa de Piedra, fuimos Carlos Llano y yo, y nos quedamos a comer para ver cómo estaba la comida. Nos dieron un mousse de chocolate exquisito. Yo dije, eso nos lo dan en la inauguración. Y efectivamente, es una tontería, pero a mí me gusta mucho el chocolate y encontré ese detalle. La noche del 30 al 31 no dormimos Carlos Llano y yo, de los nervios de qué iba a pasar al día siguiente con el método del caso. Ninguno había dado nunca un caso. Y pues usamos todo el material del IES. Dentro de eso estaba el primer caso, que era el caso de política de empresa. Se llama el Stacy Tile. Es una compañía de baldosas y azulejos. Se hizo muy famoso ese caso en Harvard. Y muchos años se siguió utilizando en el IPADE. Porque durante muchos años yo arrancaba todos los programas con esa sesión aquí en México. Cuando me empezaron a sustituir, pues ya Jorge Gutiérrez no quiso usar ese caso y no sé quién más no quiso. Quizá Ricardo Cantulea. No sé si hay algún otro detalle que pueda yo recordar. No estaba Julián Fernández, estaba en Barcelona. Y estábamos con Jesús Monzón, Carlos Llano, Ricardo Cantuleal y yo y Carlos Acedo, que éramos los 6 profesores fundadores. Un detalle también que pues, vale la pena recordar de ese primer día fue los participantes iban a lo desconocido. Nunca se había usado eso en ninguna escuela. En México había pocas universidades privadas. La Ibero, el TEC de Monterrey y lo que iba a ser la Universidad Panamericana, que todavía no empezaba. Entonces, pues en la reunión que tuvimos en Barcelona, Manuel Senderos, que fue designado presidente del Consejo de IPADE, él fue 2 semanas a Barcelona y tuvimos una reunión en una especie de claustro. Ahí nos dijo Manuel,
tenemos que tener en cuenta que si salimos mal, si no hacemos bien desde la inauguración, pasarán menos de 25 años para que vuelva a haber alguien que se atreva a iniciar una escuela de negocios. Entonces la responsabilidad es nuestra. Eso tiene un antecedente. El que empezó a dar los hechos y los problemas fue Antonio Ruiz Galindo, dueño de una fábrica de muebles de oficina. Estaba en el Paseo de la Reforma, junto al Cine de París, que se llamaba DM Nacional. Era Antonio Ruiz Galindo. Entonces él fue el que ya estaba presidente de la CONCAMIN en aquellas fechas. Y cuando se hizo la primera reunión de promoción, se organizó en Montefalco con pues 30 y tantas personas. Y Antonio Ruiz Galindo dijo: yo no simpatizo con esta idea, porque en México no hay nadie preparado para sacar adelante todo esto que nos están planteando. Se hizo un receso y fuimos al Peñón. Y ahí el director del Peñón dio una explicación de lo que era esa obra de formación de campesinos. Y al regresar hacia el sitio donde estábamos reuniendo, tomó a Carlos Llano del brazo y le dijo: Carlos, si tienen más personas como ese muchacho, yo apoyo la idea. Y pues ahí, eso ya lo tenemos en cuenta. Entonces, cuando empezó a decir los hechos y los problemas en la primera sesión, año 67, 31 de marzo, pues a mí se me vino el alma a los pies, porque dije: ¿quién va a contradecir a Antonio Ruiz Galindo? Entonces César García Jimeno, era el director de la financiera que manejaba los asuntos de la fábrica de automóviles Chrysler, levantó la mano y dijo: yo no estoy de acuerdo. Y por dentro pensé: ya nació el IPAD. Doctor, en otras ocasiones y en su libro de Vivencias de 40 años, usted afirmó que el IPADE le robó el corazón. ¿Nos puede compartir qué significa esa afirmación? Pues, en primer lugar, yo no busqué entrar al IPAD. El IPAD me buscó a mí. Entonces, pues, una cosa que nunca olvidé. Y ya me había robado el corazón Carlos Llano. Me lo volvió a robar, porque estaba yo trabajando en Vancomer y me llamó por teléfono para invitarme a una reunión de promoción de los futuros profesores. Y pues acepté de primera instancia y me dijo: bueno, pues estamos a 15 de agosto. Entonces estábamos en una reunión que se hizo en la actual terraza del casco. Entonces, pues ahí me explicó que se iba a poner una escuela de negocios y que de ahí yo estuviera. Eso me golpeó mucho, me ayudó mucho a querer el IPADE. Pero luego conocí a tantas personas que me hicieron el favor de darme su amistad, que yo me sentía enriquecido. Cada vez conocía más personas que me hablaban de tú, que pues me buscaban, como hace poco estuvo aquí el martes de la semana pasada
Joaquín Vargas y Marcos Martínez. Joaquín Vargas es director de MBS y Marcos es presidente del Consejo de Banca de Santander. Vinieron con sus esposas y todo fue cariño, todo fue volcarse en agradecimiento y muchas cosas que he recibido de muchas personas. Ustedes me robaron el corazón. El primero fue el de Perú. Me llamó en una ocasión Carlos Acedo, que entonces estaba el director, y me dijo, aquí está un señor que vino de Perú a pedir que les ayudemos a sacar adelante una escuela de negocios. ¿Me interesa? Pues sí. Y pues en el año 79, viajé, pues 78, 79, viajé por primera vez a Perú. Me impresionó mucho un detalle en el viaje de ida, en un avión de Aerolíneas Argentinas. Y cuando vi la costa de Perú, me quedé asustado. Ni una brizna de pasto, ni una palmera, todo desierto. Es una costa seca. Viene la corriente de Humboldt, subiendo desde el Polo Sur. Es un mar frío. Entonces, pues eso hace que las costas del Perú sean muy áridas. Y yo pensé, pues, ¿cómo están los empresarios de Perú si así está el país? Entonces, pues, me decidí a ayudarlos, porque cuando llegué me acuerdo que me dijo uno de ellos, Pablo o Miguel Ferrer, no sabemos cómo dirigir casos. Yo iba a quedarme 2 semanas dirigiendo casos de finanzas. Me dijo, yo te pido que te quedes otra semana más, viéndonos dar las sesiones y corrigiéndonos en todo lo que quieras. Vi lo que eran esas personas, tanto mucho más generosas que yo, que desde ese momento siempre me han considerado un miembro de sus instituciones. En el año 84 vino de Bogotá un empresario que lo habían nombrado futuro director de la futura Escuela de Negocios en octubre. Y quedamos en que en noviembre me llamaría por teléfono, porque iba a buscar candidatos a profesores. No me llamó. Entonces yo llamé y me dijeron los directores de la obra, pues si quieres venir no tenemos inconveniente. No, pues que vaya fulanito tal al aeropuerto a recibirme. El aeropuerto del Dorado y no estaba otro numerario, y me dijo, pues fulano tal quebró su empresa y ha tenido que dejar la futura escuela, la dirección de la futura Escuela de Negocios, así que te necesitamos con desesperación porque no hemos hecho nada. Yo me encontré con que faltaba una semana para Navidad y pues me dediqué esa semana a entrevistar candidatos y les dije, nos falta el director y que yo quiero que sea aquel que fue a recibir al aeropuerto en lugar del que estaba previsto. No, ese no lo vamos a usar en otras cosas. Tenemos un abogado fiscalista que
Guillermo Pardo, que podría ser. Que recientemente falleció, ¿no? Don Guillermo. Entonces, pues, él después me contó que esos días él estaba haciendo un retiro espiritual en una casa de retiros de Colombia, que se llama Guaycoral, si no me equivoco. Y entonces, pues, le estaba pidiendo a la Virgen venir a México a conocer a la Virgen de Guadalupe. Y en esos días le llegó la llamada de que se fuera a Bogotá, porque había un mexicano que lo quería entrevistar. Y para el 6 de enero estaba viendo a la Virgen de Guadalupe. Y arrancó. ¿Y el IDE, doctor, en Ecuador? Y en Ecuador. Llegué y me atendió un mexicano que se fue a vivir a Ecuador, un arquitecto. Somos muy amigos. Y agarré un gripón, porque hacía un frío tremendo en Quito, estaba a 2.800 metros de altura. Y pues yo me estaba temblando de frío. Y luego bajé a Guayaquil, a la altura del mar, y hacía un calor que me hizo con cortocircuito y agarré una gripa tremenda. Entonces, pues ahí aprendí algo, que si no tenías relaciones con los principales empresarios, y otra cosa, yo pensaba que un país tan chiquito como Ecuador, con 12 millones de habitantes, no podía ser una escuela de negocios. Pues me demostraron lo contrario. Y el que fue el director muchos años me hizo también ver que no depende de los directores de la escuela de negocios, sino de todos los miembros de la obra de ese país. Tiene un tío, un pariente, padrino, un papá, que sea empresario, que lo ponga en relación con la escuela de negocios. Y luego cuando llegué a Brasil, pues ahí les pregunté a qué empresarios conocen. No tenemos relación con nadie. Pues les va a costar mucho. Y efectivamente. En cambio, en Fátima, una reunión de las escuelas de negocios que se hace periódicamente, los directores de las escuelas de negocios, conocí a Jorge Peirano, director de la Escuela de Negocios de Montevideo, un país de 3 millones, y que ha hecho una universidad y una escuela de negocios, llevándome la contra de que yo decía que no podía hacerse una escuela de negocios con pocos habitantes. Lo han hecho estupendamente bien. Y pues en Guatemala hacía un proceso distinto. Ahí nos invitaron a ir a darles un seminario. Y fuimos Carlos Llano y yo. Y entonces nos atendió el doctor Ernesto Cofiño, que ahora está en proceso de canonización. El médico. Nos hicimos grandes amigos. Cada vez que venía a México me buscaba y nos pasábamos horas platicando. Entonces, pues, una amistad cordial, permanente, muchos años, hasta que murió. Todavía 3 meses antes de morir, fui yo a Guatemala. Y él se empeñó en llevarme a la labor social de pues, electricistas, carpinteros, toda una serie de oficios que se llaman, me olvidaba el nombre. Entonces él ya murió a los 3 meses y tuvo la generosidad de levantarse de la cama para llevarme a conocer esa escuela. En Costa Rica, pues ahí me invitaron a
dirigir sesiones de ética. Y después ha arrancado en la escuela de negocios, que está más relacionada con mi padre que la de Guatemala. Me ha acercado mucho a Dios. Cuando lo estoy pasando muy mal, me acuerdo de un consejo de San José María, escriba a una enferma de 7 enfermedades mortales, en un conjunto, que estaba agonizando en un hospital de Madrid, y le decía a San José María al oído: bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Y San José María murió en los pocos minutos. Fue la primera mujer de la obra. Entonces, pues, yo le digo a Jesús: ¿tú lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Has querido que me diera esta enfermedad, por algo será. Porque no tenemos por qué no serlo. El espíritu del fundador del Opus Dei, San José María, es que las personas tienen que salvarse. Dios no nos crea para echarnos al planetita del universo y se acabó. Sino nos crea para que lleguemos al cielo y seamos, pues, hijos suyos. Esto lo creo yo, firmemente lo creo. Entonces, pues ya me dije, que te estaba explicando, que decías que hay muchos judíos. Pues de los primeros judíos que yo invité fue a uno que ha sido amigo mío desde hace 60 años, un judío americano. Y hay una tradición entre los judíos: cuando una cosa es buena, se la recomiendan unos a otros. Ari Kahn, que me quiere mucho, yo también lo quiero mucho, pues se inscribió en el IPAD y desde entonces no ha dejado de asistir al IPAD. También en el programa fundacional estaba un judío, se llamaba Arturo Keller, ya murió, que pues fue un señor que dijo: esto vale la pena a los judíos de la colonia judía en México. Entonces, pues, yo creo que los judíos no son nada tontos, y cuando ven que algo sirve, lo aprovechan bien. Cuando fue a conocer a Ripa, Claudiano me dijo: tú no entras a la reunión, porque no hay lugar, y me dejó afuera. Eso no se lo he perdonado. Pero no, en el año 70, pues me dio una alegría enorme ver al fundador de la obra en el IPAD. Fue antes al IPAD que al IES de Barcelona. Y nos tenían un cariño enorme. Entonces, cuando vino el año 70, voy a contar una indiscreción, vino a esta casa, al baño, porque iba al IPAD y preguntó: oye, don Pedro, ¿hay algún baño donde pueda yo ir antes de empezar? Iba a consagrar el altar del oratorio. Entonces le dijo don Pedro Casiaro: pues desgraciadamente la entrada se ve desde cualquier ángulo del claustro. Así que se dan cuenta si usted entra al baño, ¿no? Y no hay por aquí algún
una casa de él, un supernumerario, donde podía yo ir al baño, y vino este edificio, a este piso, en donde había un baño de visitas, en que pues él atendía todas las cosas materiales de la casa. El arquitecto José Luis Razo tenía el detalle lo puso en evidencia San José María, porque salió con un trozo de papel sanitario. Javi, te tienes que llevar esto a Roma para que vean tus hermanos cómo son sus hermanos mexicanos. Es un papel perfumado y con flores. Entonces, pues es una anécdota trivial, pero al día siguiente estaba San José María en el vestíbulo de la casa donde vivió, y llegó este muchacho que había colocado el papel y dijo: don Pedro, ese es. Ven, hijo mío, para que te dé un buen abrazo, porque eres muy delicado con tus hermanos. Por un lado, porque el Parkinson no me permitía seguir dando clases. Era más fácil escribir. He tenido escrito los libros con 2 dedos. No tenía yo bien, nunca aprendí a escribir a máquina, ni tenía quien me ayudara. Pero, pues sobre todo Finanzas Amigables lo escribí porque era consciente de la repugnancia que tienen tantas personas a las finanzas. Yo, como ya se sabe, entré a finanzas por una casualidad. Aprendí finanzas gracias a Rafael Termes, que fue del área de finanzas en Barcelona, que me dijo: ahí tienes todo mi archivo, puedes copiar lo que quieras. Y yo sugiero que entres a todas las sesiones que yo dirija mientras estés aquí en Barcelona, y luego nos reunamos, me haces todas las preguntas que quieras y te lo explico. Eso, pues, nada. Vale la pena. Es lo que les digo. Vale la pena.